Bueno, ¿qué tal? Voy a hacer hincapié en algunos conceptos que, a mi entender, son de gran importancia para abordar las fracturas alrededor del codo o en el codo pediátrico. ¿Sí? Todos sabemos que el 86% o un poquito más de todas las fracturas del codo ocurren en el húmero distal. Y dentro de ellas, el 79% son supracondilias. La segunda en frecuencia es el cóndilo lateral, ¿sí? Y luego la epitroclea. Un dato curioso es que la fractura de codo, como ustedes saben, ocurren en pacientes entre los 4 y los 7 años aproximadamente, con picos de incidencia. Y sin embargo, las epifisiolisis ocurren en los pacientes más cercanos a la adolescencia, debido a que tienen esa debilidad del anillo pericondral de Ranvier. Entonces, la verdad que este es un dato característico y que genera algunas dudas de por qué ocurre esto. Y creo que la explicación de esto puede estar dada por el tipo de cápsula que tiene esta articulación del codo, que es una articulación que tiene dentro de sí mismo tres articulaciones, ¿sí? La húmero radial, la húmero cubital y la radiocubital proximal, ¿sí? La inserción de la cápsula es muy peculiar. Ustedes observen que se inserta, tiene una inserción mucho mayor en la parte anterior y no tanto en la parte posterior, ¿sí? Sigue toda la fosa olecraniana hacia anterior y hacia posterior, fíjense que deja gran parte del cóndilo del olecranon por fuera, ¿sí? Y esta inserción particular también deja la porción posterior de las dos columnas sin protección o sin inserción de la cápsula. El ligamento anular contiene obviamente a la articulación radiocubital proximal y permite el movimiento de pronosupinación. Entonces, de alguna forma, a mí me gusta entender que las fracturas del codo en los chicos pueden ser extracapsulares, como la gran mayoría de las supracondilias, pueden ser intracapsulares, y las intracapsulares pueden ser articulares o no, ¿sí? Hay fracturas intracapsulares que no son articulares, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, algunos tipos de fractura de cóndilo externo. Pero estas son las intracapsulares las que tienen mayor riesgo de necrosis, ¿sí? Vamos a ver por qué. Y obviamente están las mixtas, ¿sí? Una supraintercondilia puede ser un ejemplo de una mixta. Las extracapsulares por excelencia son las que a mí me gusta llamarlas epifractura, tanto epitroclea como epicondilia. Fracturas mixtas pueden ser las de olecranon, la de cúpula radial o obviamente la de cóndilo lateral. El capitelio y la tróclea o algunas fracturas de cúpula también son puras intracapsulares. Digamos, es muy importante que ustedes conozcan la secuencia de osificación de los núcleos secundarios en el codo, ¿sí? El primero que aparece es el cóndilo lateral, el primer núcleo secundario. Entre los 6 meses y los 2 años se empieza a osificar el cóndilo lateral. Después le sigue la cúpula radial o el radio proximal, entre los 2 y los 4 años, ¿sí? Luego le sigue la epitróclea. Entre los 4 y los 7 años van a ver ya el núcleo de osificación secundario que se empieza a observar en las radiografías. Entre los 7 y los 9 años se empieza a osificar la tróclea, que generalmente tiene 2 puntos, y hacia los 8 y 10 años el olecranon. Es muy interesante el olecranon, a tenerlo en cuenta, porque el olecranon en los recién nacidos o hasta los 2 años, más o menos, ustedes ven la línea que pasa por la metáfisis bien proximal es perpendicular a la línea diafisaria del cúbito. Sin embargo, a medida que se van haciendo más grandes, se empieza a poner más oblicua, ¿sí? Como pueden ver en este esquema, y luego aparecen los dos núcleos de osificación del olecranon, ¿sí? Es interesante porque los núcleos de osificación secundarios del olecranon dan una certeza muy importante para la edad ósea. Sauber-Green fue quien lo determinó con sus trabajos, ¿sí? Y entonces cuando están los dos núcleos, generalmente en los pacientes femeninos a los 11 años y masculinos a los 13 años, cuando se fusionan, es más o menos 5 meses después,
Luego, la primera fusión tiene forma como de media luna, luego se va poniendo de forma de rectángulo, hasta que empieza la fusión a los 12 años y medio en mujeres y 14 y medio en varones, hacia proximal, siempre a proximal, y luego se produce la fusión completa a los 13 en mujeres y 15 en varones, ¿sí? Esto es interesante para tener en cuenta los distintos patrones de fractura que se van a producir en las distintas edades del chico, las avulsiones apofisarias o directamente la fractura intraarticular, intracapsular del olecranon clásico. Fíjense esto, que es cuando ya se está por cerrar, no confundirse esto con una fractura. Recuerden que siempre se fusionan los núcleos y la primer fusión al resto del olecranon se hace proximal. Entonces no se olviden de esto y no se lo confundan con fracturas. Es muy importante también tener en cuenta, obviamente, las estructuras nerviosas que pasan por el codo, como ustedes conocen muy bien, el mediano, el cubital, por el canal epitrócleo olecraniano, que va a pasar por la inserción del cubital posterior, van a ver en la arcada del cubital posterior, ¿sí? Donde se suele comprimir el nervio, ¿sí? Y también la rama posterior del radial que se divide en los dos interóseos, ¿no? Y es muy importante, y esto lo vamos a detallar ahora, la vascularización del codo. El codo tiene una vascularización muy peculiar, ¿sí? Que fue descrita en los fines de la década del 50 por Stefan Harrison, con un trabajo que es brillante, se lo recomiendo. Yo tengo el original, los voy a dejar en el drive para que lo vean. Es fantástico. El tipo estudió un montón de especímenes cadavéricos, le hizo estereoscopía y fue quien, digamos, desengranó cómo es la vascularización de un cóndilo en desarrollo, de una paleta humeral en desarrollo. El principio básico es que la circulación metafisaria no se comunica con la epifisaria, ¿sí? Esto en los adultos no ocurre. Segundo principio es que él demostró que hay dos tipos de vasos en el cóndilo en desarrollo y también en la tróclea. La circulación ingresa en la porción posterior, muy cerca de la cápsula y cerca del inicio de la inserción del músculo anconio, penetra por la parte nosificada del núcleo secundario hasta llegar a la parte osificada, ¿sí? Recién ahí es donde los dos vasos se comunican entre sí. Este recorrido en un chico de 4 o 5 años es relativamente muy largo, que tiene que hacer estos pequeños vasos que son vasos terminales, es una circulación terminal. Fíjense qué bien que están en estos estereoscopía, en estos especímenes cadavéricos, está fantástico. También hizo lo mismo con la tróclea, o sea, él, así como hay dos vasos en el cóndilo que ingresan a posterior, también hay dos vasos en la tróclea que determinan los dos núcleos de osificación de la tróclea, que también son vasos terminales y que no se anastomosan entre sí previo a esta unión, ¿sí? Entonces, es tan importante conocer esto, ¿sí? Que nosotros vemos que la arteria humeral se divide en la radial y la cubital, y las que irrigan al cóndilo y a la tróclea son las ramas de las recurrentes, tanto de la recurrente radial ascendente como la arteria colateral radial descendente y la colateral ascendente de la cubital y la colateral ulnar superior descendente, una rama de la braquial y la otra rama de la humeral profunda. Pero lo importante es que los vasos ingresan por la parte posterior. Este trabajo también se lo recomiendo, es fantástico, un trabajo que hizo el doctor Balbuena, ¿sí? Un trabajo anatómico, que es anatomía aplicada en las lesiones vasculares asociadas a fracturas supracondilias del codo. Ustedes observen cómo bueno, acá se ve la circulación, cómo ingresa por posterior las dos vasos de la tróclea, y acá vemos una imagen de cómo ingresan los vasos que van al cóndilo, ¿sí? Hacia posterior. Pero fíjense en este espécimen, en esta maqueta, digamos, donde viene la arteria braquial, humeral, digamos, o braquial, y con la radial y con la cubital
y cómo ven las recurrentes, ¿sí? Las ramas recurrentes, que son las que van a dar las arterias posteriores, que van a dar ingreso a la vascularización. Es muy importante, según el desplazamiento, en este caso de supracondilias, ¿qué pasa? Cuando hay una desviación posterolateral del fragmento distal, ustedes observen qué es lo que principalmente se puede llegar a comprometer, que es el mediano, ¿sí? Y en este caso, observen que es la arteria recurrente radial, ¿sí? En cambio, en una fractura que tiene una desviación del fragmento posteromedial, el compromiso del radial es más importante y la recurrente cubital es más importante. Como este es el tipo de fractura supracondilia más común, por eso podemos ver lesiones de la tróclea, ¿sí? Y obviamente el cubital suele observarse o suele dañarse, y lo mismo que la tróclea suele sufrir más necrosis en la supraporflexión. Por eso es que esto es muy interesante, no demorar la reducción de fracturas supracondilias que están muy desplazadas, más allá de 2 o 3 días, o cuando hay banderas rojas, como yo digo, tratar de hacerlo pronto, ¿sí? Para no jugar con la vascularización tanto del cóndilo como de la tróclea, ¿sí? Fíjense esto, este desplazamiento, cómo hace que la colateral cubital quede tensa y puede sufrir la vascularización de la tróclea, ¿sí? Siempre recuerden esto, que la vascularización de la tróclea y del cóndilo es posterior, son ramas de las recurrentes, ¿sí? Ascendente cubital, ascendente radial, y la descendente cubital, rama de la braquial, y la descendente radial, rama de la humeral profunda, ¿sí? Esto es trascendental. Por eso se pueden producir estos dos tipos de necrosis de paleta, ¿sí? Dependiendo de esto. Pero esto es muy importante, por eso yo soy un acérrimo, eh, digamos, estoy en contra de los abordajes posteriores en los codos pediátricos, ¿sí? Realmente hay que evitarlos a toda costa para no generar necrosis totalmente innecesarias, ¿sí? Bueno, y voy a hablarles de dos fracturas: fractura de cóndilo humeral lateral, ¿sí? Que es la segunda fractura en frecuencia del codo, pero por mucho más lejos que la supracondilia, es el 15% la fractura del codo. Tiene una incidencia que ocurre entre los 4 y los 10 años, pero la edad del cóndilo son los 4 a 5 años, ¿sí? Y en general se postulan distintos mecanismos de producción, pero lo más frecuente es que sea un mecanismo directo, un golpe en el talón de la mano, con el codo extendido y digamos, una fuerza de tensión en varo, forzado del codo. Eso hace que se genere una abulsión, que los músculos epicondilios traccionen hacia adelante el cóndilo externo. También se postula el mecanismo de lesión por golpe directo y que el pulcro del olecrano lo parta de atrás hacia adelante. Generalmente cuando eso ocurre se produce en supracondilias, no tanto cóndilos externos. Con respecto a las clasificaciones siempre hubo controversia, ¿sí? Y todavía existe. Entonces, nos obligó a detenernos en este punto y ver cómo lo resolvimos, ¿sí? Milch, en 1956, describió a la fractura del cóndilo lateral, ¿sí? Tipo 1, si el trazo hacia medial no llegaba hasta la tróclea, y tipo 2, si efectivamente llegaba hasta la tróclea y se subluxaba el fragmento. La realidad es que esto es muy difícil de probar, ni siquiera los trabajos que han intentado probar esto se encontraron con esto. O sea, lo que Nietzsche plantea en el dibujo teórico, en la práctica no es tan así. Jacob, en el 75, postula una clasificación dependiendo de los desplazamientos, ¿sí? Tipo 1 menos 2 milímetros, tipo 2 un desplazamiento mayor de 2 milímetros pero sin rotación, y tipo 3 más de 2 milímetros con rotación, pero nada más sin ninguna implicancia terapéutica. Fingobason, ya en el 95, publica cuál es el riesgo de desplazamiento posterior de las fracturas inmovilizadas con un yeso, y afirma que las fracturas con desplazamientos inferiores a 2 milímetros, tanto en la RX de frente y perfil, hay que pedir una RX obliqua interna, porque muchas veces esta incidencia radiológica puede mostrar una apertura mayor del gap lateral que las hace inestables. O sea que si vos las dejas con yeso,
se van a desplazar o van a hacer un retardo de consolidación o van a generar una consecuencia de lo que yo llamo la mala consolidación de las epifracturas, ¿sí? Y eso te va a limitar la movilidad del codo, como lo vamos a ver en breve. Este autor coreano y los colaboradores popularizó esta clasificación en el 2007-2008, 5 estadios, pero con un algoritmo terapéutico. Él dice que la tipo 1 es una fractura estable, con 2 milímetros o menos de desplazamiento y con una línea de fractura limitada dentro de la metáfisis. La tipo 2 es una fractura con 2 milímetros o menos de desplazamiento y una línea de fractura que se extiende hasta el cartílago articular epifisario. Hay un gap lateral mayor que el medial. Bien, diferenciar una tipo 1 y una tipo 2 en la práctica es imposible, salvo que le hagas una resonancia a un chico. Y realmente le veo poco sentido. La tipo 3 es una fractura inestable con 2 milímetros o menos de desplazamiento, pero el gap es ancho lateralmente y medialmente. El estadio 4 es inestable con desplazamiento posterolateral más de 2 milímetros y el 5 es una fractura inestable con desplazamiento de más de 2 milímetros y rotación. Sí, pero él promueve una reducción cerrada de edificación percutánea de todas las fracturas independientemente del grado de desplazamiento que inicialmente tengan. Y esto es muy discutido, ¿sí? Este es el algoritmo que propone SOM, que dice que cuando hay un desplazamiento menor de 2 milímetros en la radiografía anteroposterior y la oblicua interna, en la tipo 1 yeso, en la tipo 2 puede ser un yeso o puede ser fijación in situ, en la tipo 3 puede ser fijación in situ, puede ser reducción cerrada más fijación percutánea. No entiendo qué diferencia hay entre fijación in situ, reducción cerrada y fijación percutánea. El problema es que cuando hay más de 2 milímetros de desplazamiento, la tipo 4, reducción cerrada percutánea, y recién en la tipo 5 intenta hacer primero una reducción cerrada y fijación percutánea, y si no, reducción abierta y fijación interna. La verdad que es súper confuso, no aclara nada, y yo creo que esto, una tipo 5, intentar reducir la cerrada, es totalmente improbable. Es imposible, los codos se hinchan muchísimo, inclusive ustedes tienen experiencia mucho de que se conocen que abiertas se hace muy difícil de reducir. Por eso que a nosotros esta clasificación no nos gusta. Después Weiss en el 2009 publica una clasificación en 3 tipos, muy simple, muy similar a la de Jacob, pero habla de si tienen o no la bisagra cartilaginosa medial intacta. Esta clasificación de alguna manera es predictiva de complicaciones según lo que él dice. Bueno, entonces nosotros, como no había ninguna clasificación per se que nos cerrara, que nos satisfaga completamente, decidimos armar una y a su vez que tenga implicancias terapéuticas directas. Nosotros lo que vemos en las radiografías de la fractura del cóndilo externo osificado es esto, sin embargo tenemos que tener en cuenta que todo el codo pediátrico tiene todas estas estructuras osteocondrocartilaginosas que no se ven, pero hay que aprender a intuirlas y verlas, ¿sí? Nuestra fractura tipo 1 es una fractura que tiene un trazo, ¿sí? Que arranca en la metáfisis y que no llega a desplazarse. No compromete la bisagra osteocartilaginosa medial. Es una fractura que no tiene desplazamiento, ¿sí? Tiene menos de 2 milímetros en el gap lateral en todas las incidencias, ¿sí? Vemos acá un chico de 4 años y un chico de 9 años con un cóndilo mucho más desarrollado, pero tiene el mismo tipo de fractura. Entonces, para nosotros la tipo 1 es una fractura estable y congruente. La tipo 2 es una fractura en donde se produce un desplazamiento, ¿sí? Mucho mayor hacia lateral, porque el trazo llega prácticamente hasta la interlínea, hasta la superficie articular, pero no rompe la bisagra osteocartilaginosa medial. Entonces es una fractura que tiene más de 2 milímetros de desplazamiento lateral, que tiene una bisagra osteocartilaginosa medial intacta. Esta radiografía suele visualizarse muy bien, ¿sí? En la oblicua interna, o si uno le realiza un varo forzado, ¿sí? Esto obviamente con el chico sin anestesia es una crueldad hacerlo, pero cuando el chico está dormido bajo IDI uno puede testear esto, ¿sí? Es una fractura que es inestable porque tiene un pivot, ¿sí? Sobre la bisagra osteocartilaginosa medial.
hacia la rotación, o sea, el fragmento se puede venir hacia adelante, el gap lateral, y eso va a alterar el eje de rotación, que lo vamos a ver en epifracturas, pero es congruente la interlínea articular, no hay ruptura de la interlínea articular. Ya la tipo 3 es una fractura que tiene una ruptura de esa bisagra osteocartilaginosa medial, en donde hay un desplazamiento hacia lateral sin rotación. Y nosotros tenemos el doble gap, ¿sí? La fractura se completa, ¿sí? Y tiene la bisagra rota y tiene el gap tanto medial como lateral, ¿sí? Y generalmente se lateraliza. Esta es una fractura inestable e incongruente. Es inestable y a su vez es incongruente porque la superficie articular ya no es más congruente porque se rompió. Las tipo 4 son las fracturas que, además de tener la bisagra osteocartilaginosa medial rota, el desplazamiento hace que se rote el fragmento y se vuelva incoercible. La tipo A es aquella que el fragmento se va hacia adelante y la tipo B es la que el fragmento se va hacia atrás. ¿Sí? Esta es la menos frecuente y puede tener el plus o no cuando se asocia a luxación de codo. ¿Sí? Entonces la tipo 4 es un desplazamiento completo y a su vez hay rotación del fragmento. La subtipo A con el desplazamiento hacia anterior es lo más común. La subtipo B con el desplazamiento posterior puede tener el plus o no, puede ser de tener la luxación de codo concomitante. Estas son inestables, incongruentes e incoercibles. Incoercibles significa que cuando uno la reduce, si inmediatamente le quitas el dedo, se sale nuevamente. Y también son imposibles de reducir de forma cerrada. Por eso yo no creo lo que dice Son, que él puede intentar una reducción cerrada en este tipo de fracturas y que en algunos casos pudo hacer. Las tipos 4B, que tienen ese plus, las 4B plus, digamos, son las que se asocian a luxación de codo, son muy poco frecuentes, y en este caso el compromiso vascular es mucho mayor y la tasa de complicaciones es mucho más alta. Compromiso vascular del cóndilo estoy hablando. Entonces, en base a eso, nosotros planteamos un algoritmo terapéutico que consiste en lo siguiente. Las tipo 1, que son fracturas estables y no desplazadas y además son congruentes, yeso, brachiopalmar, 4 semanas. Ya en las fracturas tipo 2, 3 y 4, el paciente tiene que ir a quirófano. En las fracturas tipo 1, tipo 2, nosotros hacemos una reducción cerrada y enclavijado percutáneo, pero no nos quedamos tranquilos con eso. Hacemos una artrografía y si nosotros observamos que no existe filtrado de contraste en la interlínea, en este caso sí que existe. Si no existe filtrado, si no se filtra el contraste, perfecto, la dejamos así. En el caso de que exista filtrado contraste, no estamos frente a una tipo 2, sino a una tipo 3, y en ese caso siempre las 3 y 4 son abiertas. Si reducción abierta y se hace el enclavijado. ¿Sí? Respecto a las fracturas inveteradas, ¿a qué llamamos fracturas de cóndilo inveterada? Bueno, son las que llevan más de 6 semanas, en realidad menos de 6 semanas, pero que te vienen envejecidas, ¿sí? Vamos a hablar después qué hacemos en este tipo de fracturas. Pero bueno, ese es un poco el concepto de cómo nos manejamos con un cóndilo externo, ¿sí? Acá amplío lo siguiente, ¿sí? Fíjense, esta fractura se hizo la reducción cerrada, se hizo el enclavijado, que generalmente lo hacemos divergente, que se crucen por fuera. Cuando le hacemos la artrografía, observamos que el líquido de contraste sí atraviesa la superficie articular y esto nos da el doble contorno, ¿sí? Ese doble contorno, sin duda, y este signo del 8 invertido, nos habla de que hay un gap y hay un escalón. Entonces, en ese caso se hace el abordaje lateral clásico, se sostiene la reducción y se fija. Fíjense esta flecha que demarcamos siempre acá, estos son
fotos que tomamos para el ROI, que es el librito que estamos viviendo, siempre el gap lateral, el periósteo lateral, recomendamos suturarlo, ¿sí? Una vez que ya está fija la fractura, porque si no, ese gap va a hacer que los músculos epicondilios suelan desplazarse hacia adelante y eso puede generar una calcificación, una hiperostosis lateral con mayor frecuencia y o una pérdida de los grados de extensión del codo, ¿sí? Bueno, algunas controversias también respecto de este tipo de fracturas es, ¿qué es mejor, fijarlas con tornillos o con clavijas? Y bueno, la realidad es que hay muchos estudios de biomodelos con biomecánicos que hablan de que un tornillo da mejor compresión y es mejor que clavijas. Pero en los fines prácticos, en nuestro medio, significa poner un tornillo, significa pedirlo y nosotros habitualmente no lo tenemos disponible. A su vez, no vamos a demorar tratar esta fractura una semana hasta que llegue el material. Después hay que sacarlo, hay que poner el tornillo y a las 6 meses sacarlo porque podemos hacer un arresto fisario que no queremos en chicos de 4 o 5 años, lo cual son 2 cirugías. Entonces, la verdad que tenemos muchísima experiencia con el manejo con clavijas, nos va muy bien y no considero necesario en la fractura aguda tener como primera opción ponerle un tornillo. ¿Qué hacen en las fracturas tardías, no? La llamada sin pegada. Bueno, esa era la controversia de esto, ¿no? Después de las 6 semanas, el caso hay que evaluarlo cuidadosamente, porque la decisión de operarlos o no operarlos poco depende de la confianza y la experiencia del cirujano, ¿no? Pero acá el gran desafío es liberarla sin necrosarla. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que la cirugía en un cóndilo inveterado es una muy, muy buena oportunidad de empeorar las cosas. Eh, Fíjense, por ejemplo, esta fractura tipo 2 sí que era inestable, se trató sin fijación, obviamente se desplaza y termina haciendo esa hiperostosis lateral, consolida, pero la función de la paciente es muy, muy buena. Fíjense el retardo de consolidación que hizo. Este es otro ejemplo de una fractura, en este caso es una tipo 4, que no se trató. Y fíjense, con el paso del tiempo, la función de este codo era muy buena, pero estéticamente tenía un codo varo y esta prominencia era muy importante. Entonces, digamos, ¿qué hacer? No hay algo establecido, pero yo en los casos de fracturas inveteradas tipo 4, con mucha limitación, bueno, en esos casos los estudio con tomografía 3D, solo pedir una resonancia y evaluamos cada caso a ver si es necesario o si conviene tocarlos o no tocarlos. ¿Cómo se sigue un cóndilo externo? Bueno, está el score de Dillon de 1988, que tiene en cuenta patrones de la función, clínicos como el dolor y el rango de movilidad, y después radiológicos y también clínicos, que es el ángulo de carga, ¿no? El ángulo de carga se mide radiológico en el superior, pero también se puede medir clínico. En definitiva, es el número cubital, ¿sí? Entonces los resultados, si tiene todo 9 puntos, es excelente y demás. Bien, respecto a las complicaciones, el cóndilo externo tiene complicaciones llamadas menores y complicaciones mayores, ¿no? Las complicaciones menores son las más comunes, el 18%, de las cuales pueden ser infección de los clavijas, queloide de la cicatriz, y esta, la hiperostosis lateral. Fíjense, esta fractura era una fractura tipo 1 y se trató con yeso, obviamente consolidó con esta espícula, este hipercrecimiento lateral que a veces tiene ese aspecto de pseudocodovaro. Eso hay que hablarlo bien con los papás para que sepan que esto puede ocurrir, ¿sí? Con respecto a las complicaciones mayores, son menos comunes, el 6%, pero dependen mucho del tratamiento que uno haga, ¿sí? De cuán introspectivo es a la hora de operarlos. ¿Sí? Fíjense este caso, en una tipo 4, se hizo una cirugía abierta, y fíjense que con el paso del tiempo se produjo una necrosis del cóndilo, ¿sí? Es una necrosis parcial, pero tiene una necrosis al fin. Sin embargo, la función del codo es muy buena, de ese chico. Ahora vemos otros ejemplos de necrosis. Fíjense
Esta es una necrosis prácticamente completa y esta es una pseudoartrosis. Y esta pseudoartrosis se dan a su vez con una necrosis de toda la tróclea, ¿sí? Por grandes abordajes posteriores o para reducir este tipo de fracturas. ¿A qué llamo epifractura? ¿No? O sea, a mí me gusta hablar de tanto la fractura de la epitróclea como la fractura del epicóndilo, ¿sí? Tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, la inserción de los músculos es muy distinta, ¿sí? Todos los músculos epicondilios se insertan en la parte anterior del codo, ¿sí? Anterior. Y en cambio los músculos epitrocleares se insertan en la parte posterior e inferior, ¿sí? Del epitrócleo. Esto es muy importante para tener en cuenta que cuando el eje de movilidad del codo es oblicuo, ¿sí? Si ustedes ven cómo se mueve la articulación del codo, fíjense la flexoextensión, es oblicua, ¿sí? Está con cierta desviación hacia el valgo, ¿sí? Y ustedes, el eje, el punto, pasa en el cóndilo más anterior y por debajo de la tróclea más posterior, es oblicuo, ¿sí? Entonces, el eje es oblicuo y eso hay que tenerlo muy, muy claro, ¿sí? Cuando esto no se respeta en la reducción, empiezan a aparecer problemas de movilidad, ¿sí? El codo tiene una bisagra perfecta que pasa a nivel del cóndilo, pero que no pasa al mismo nivel en la tróclea, sino que pasa más hacia abajo y más hacia posterior, ¿sí? Entonces, si ustedes observamos en la epitróclea, ¿sí? Por donde pasa el centro de rotación del codo, es donde se insertan todos los músculos epitrocleares y donde se inserta el ligamento colateral medial. Entonces, cuando uno tiene una fractura de epitróclea que no consolida en esta posición y lo hace más adelante, se pierde el eje, el centro de rotación del codo y se pierden los últimos grados de extensión, ¿sí? Entonces, fractura de epitróclea es la tercera fractura del codo infantil, ¿sí? Podemos decir que un 10%, suele ocurrir en chicos un poco más grandes, de 9 a 12 años, siempre es un mecanismo indirecto, un valgo forzado con el codo extendido. El 50% se asocia a luxación de codo, ¿sí? Y obviamente en algunos casos la epitróclea, después de reducir el codo de manera espontánea o asistido por medicamentos, queda la epitróclea encarcelada dentro de la articulación, ¿sí? Y como les dije, las complicaciones son, obviamente, no comerte una epitróclea encarcelada, pero la pérdida de la extensión del codo y el compromiso del nervio cubital, ¿sí? Entonces estas imágenes para que se las graben. Esta es una mano del predicador por compromiso del cubital y esta es un codo con pérdida de extensión completa después de un año de haber sufrido una fractura de epitróclea, ¿sí? Observen lo siguiente, la fractura de epitróclea siempre debe ser tratada cuando es tratada de forma abierta, nunca percutánea, ¿sí? Hay que hacer un abordaje, hay que liberar bien el nervio, liberar el canal del cubital posterior, darle vuelo al nervio y fijar la epitróclea en su punto de origen bien posterior, ¿sí? Para no alterar el eje de rotación del codo, ¿sí? Entonces, la clasificación clásica de Watson-Jones que habla de 4 estadios, ¿sí? Estadio 1, 2 y 3 en el plano coronal, teniendo en cuenta cuántos milímetros tiene de desplazamiento, y la tipo 4 es cuando tiene luxación asociada de codo, no me habla del plano sagital. Entonces, a mí, la experiencia me ha dado que no sirve esta clasificación para tomar conducta terapéutica, ¿sí? No sirve. A mí me habían enseñado que para tomar conducta con las epitrócleas había que tener en cuenta el grado de desplazamiento, pero fundamentalmente había que hacer una prueba de estrés en valgo del codo. Fíjense, este codo, ¿cómo uno hace esto con el chico despierto? Es imposible hacer esto con el chico despierto. Entonces, hay mucha escuela de las epitrócleas no operarlas, ¿sí? Que nunca hay problemas. Yo soy de la escuela contraria. Las epitrócleas hay que evaluar el plano sagital. Si en el plano sagital
que es muy difícil de valorar en una radiografía de perfil, ¿sí? Observen esta fractura. Si en el plano sagital está hacia anterior, entonces debe reducirse, porque si no va a haber una pérdida de rango de movilidad del codo y de los grados de extensión. Esta radiografía puede llegar a confundir muchísimo, uno así rápidamente puede no ver nada, sin embargo en el perfil se ve obviamente la epitropia encarcelada, que no hay que comerse. Y fíjense que una vez hecha la reducción, en este caso se fijó con clavijas, siempre chequear esto, que se inserte por detrás del cóndilo en el lugar que corresponde a la espalda del 8 de la lágrima del codo, ¿sí? Entonces, para cerrar y para concluir, les puedo decir esta charla, el codo pediátrico, el abordaje posterior hay que tratar de evitarlo siempre, siempre, siempre. Si no, nos vamos a encontrar con este tipo de cosas, necrosis machaza, pseudoartrosis, en un codo de un chiquito de 3 años. Este nenito todavía lo estoy tratando, tuvo en su momento una fractura supracondilia tipo 2, y bueno, fue operado por traumatólogos no pediátricos y desde entonces estamos luchando con él. Nunca subestimar una fractura de cóndilo lateral, jamás, ¿sí? Entonces, no dejar con yeso fracturas que te generan dudas, pedir una oblicuo interna. Si la oblicuo interna no se la pudiste hacer o te genera dudas y tenés posibilidad de pedir una resonancia, pedir una resonancia. Recuerden, si es una tipo 2, hay que fijarla, porque pivotean la bisagra osteocartilaginosa que obviamente está indemne, pero genera pivot. Y ese pivot, si se va hacia anterior, altera la relación del músculo epicondriales, altera la movilidad del codo y aumenta la tasa de hiperostosis lateral, ¿sí? Pseudocodovar. Entonces, nunca subestimar un cóndilo externo, solo fijar percutáneo, pero hacer una radiografía después y chequear que eso esté bien. Y obviamente las fracturas, como les dije, inciden directamente en el rango de movilidad del codo, por ello la toma de decisiones basada en el plano coronal no es suficiente, ¿sí? Hay que siempre estudiar el plano sagital y generalmente conviene pedir tomografía con reconstrucción 3D, ¿sí? A todas las epitropias. Bueno, muchas gracias.